Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Nuevamente, pues esto lo que están viendo ustedes es una grabación. Esto corresponde a la primera actividad del módulo de identificación de patógenos y métodos modernos de identificación. Básicamente el módulo consiste en estudiar básicamente las metodologías nuevas para poder identificar diferentes tipos de patógenos. Además de eso, también el módulo abarca todo lo que corresponde al aislamiento de los microorganismos patógenos, entendiendo, por ejemplo, qué tipo de microorganismos patógenos existen en los alimentos, cómo los podemos aislar, qué medios de cultivo. Y eso lo vamos a hacer a través del trabajo que ustedes pues ya conocen. En esta sesión, en la sesión número 1, que corresponde al tema de Escherichia coli, siendo Escherichia coli no un patógeno, sino un microorganismo indicador de patógenos, vamos a comenzar la sesión directamente con pues lo que yo les había comentado en el WhatsApp, que era básicamente eh, estudiar, bueno, no estudiar, sino más bien pues indicarles cómo va a ser las fechas y la modalidad de trabajo para este módulo. Para eso pues me voy a apoyar acá en este pequeño cuadro que tenemos acá. Básicamente lo que les trato de mostrar aquí es cómo vamos a ir distribuyendo las fechas. Lógicamente vamos a hacer a través de una práctica y una teoría. Y la teoría lo vamos a hacer de manera virtual como hemos trabajado hasta el momento y también una práctica pues hasta el momento como lo hemos trabajado durante este año. ¿Cómo lo vamos a realizar? Básicamente la sesión 19 del 11 del 2021, que es la que corresponde el día de hoy, pues la vamos a utilizarla para trabajar con la Escherichia coli, el tema de Escherichia coli. De ahí, pues todas las sesiones de teoría las vamos a ir desarrollando a través de conexiones en Zoom, conexiones virtuales, de, eh, de los trabajos del trabajo que yo ya les había mencionado. O sea, es decir, cada uno va a ir desarrollando un tema o un microorganismo patógeno en particular y en base a lo que estudiemos en cada uno de ellos, pues va a haber una evaluación al finalizar. Entonces el módulo comienza hoy 19 de noviembre para finalizarlo el 12 de febrero. Lo que resta del año lo vamos a hacer de esta manera, la parte teórica del 19 y vamos a finalizar el viernes 17 de diciembre. Y vamos a tener una práctica, es un curso, un pequeño curso, un pequeño diplomado, si lo quieren entender así. Es un pequeño diplomado que nos va a permitir pues ajustar ciertas cuestiones que hemos venido estudiando hasta el momento, entendiéndose como un repaso a través de práctica, por supuesto. Esta práctica o este lapso, digamos, del módulo lo vamos a hacer a partir del día de mañana, 20 de noviembre, y lo vamos a finalizar el 18 de diciembre, el sábado 18 de diciembre. ¿Qué implica eso? Pues implica que vamos a estar trabajando de la misma manera, de la misma modalidad, a través de grupos en la mañana y grupos en la tarde. Pero la ventaja de esto es que ustedes van a tener un pequeño diploma, o sea, es decir, al finalizar aproximadamente el 18 de diciembre, si no es que en los primeros días de enero, ustedes van a tener un pequeño diploma entre el módulo, que para mí creo yo es una ventaja. Este va a ser, pues ustedes van a estar capacitados de alguna manera a través de un diplomado, de este pequeño diplomado, bajo un certificado que se va a llamar el uso de instrumentos de laboratorio. Es decir, ustedes van a poder, digamos, ratificar, van a poder evidenciar a través de ese diploma que ustedes pueden usar todo el tipo de material y equipo de laboratorio. Entonces aquí tenemos, eso lo vamos a hacer del 20 al 18 y aparentemente todavía no están las fechas estipuladas, pero se entiende que vamos a estar trabajando desde el 14 de enero, viernes 14 de enero, la parte teórica. Vamos a continuar en el trabajo, ¿verdad? Lo que les dio la mención.
Y la primera práctica la vamos a desarrollar el 15. Esto corresponde, estas prácticas, estas fechas que a continuación les voy a mencionar, corresponden a las fechas ya específicas de las prácticas del módulo como tal. En este caso, yo quisiera, pues, de una vez dejarles la inquietud que el otro año las prácticas se van a limitar ya a grupos más grandes. O sea, es decir, vamos a tener que trabajar grupos, las 12 personas las vamos a estar trabajando en las últimas 4 sesiones de este módulo, ¿verdad? Para finalizar de esa manera. Se los comento porque yo tengo entendido que algunos de ustedes pues ya tienen actividades correspondientes a los días sábados, pero para que ustedes lo vayan analizando, lo vayan asimilando y pues de alguna manera empezarnos a mover porque ya estamos casi que a la recta final de este curso y pues no me gustaría que pues no nos quedáramos, que termináramos, que empezáramos lo que empezamos los 12 o 13, 14 creo que fueron, al final nos fuimos desertando, pero pues los que continuamos, las 12 personas, termináramos los 12 participantes. Entonces, para que lo tengan en cuenta, lo asimilen y lo empecemos a trabajar desde ya. Cualquier duda, pues todavía tenemos de aquí al 18 de diciembre para pues arreglar algunas cuestiones. Bien, dicho eso, el examen de certificación ustedes lo tienen programado para el día 19 de febrero, ¿sí? Esta sesión del 12 de febrero pues es una sesión corta básicamente, pero debemos cumplir horarios. No creo que sea mucha la actividad, pero prácticamente finalizaríamos para que su examen de certificación sea el día 19 de febrero. Y con eso pues sellaríamos completamente la práctica. Entonces, eso es en cuanto a la programación, de cómo se va a llevar a cabo este último módulo, ¿verdad? Y pues me gustaría que cualquier duda, cualquier pregunta, pues lo podríamos resolver en clase o pues de manera personal a través del WhatsApp o alguna llamada, ¿verdad? Ustedes pues están abiertos ahí a comunicarse conmigo y podemos resolverlo antes, digamos, de que pues finalice el curso. Bien, dicho esto, pues vamos a comenzar directamente con el trabajo, ya con la primera actividad de este módulo que es la Escherichia coli. Bien, bienvenidos entonces, identificación de métodos modernos de microbiología. Este es el nombre del último curso, del último módulo de este curso de microbiología. Este módulo creo que es bastante intenso en cuanto a estudiar la mayoría de microorganismos patógenos, ¿verdad? A mí me gusta este módulo en particular porque me sirve, digamos, directamente para terminar de amalgamar todos los microorganismos patógenos, en teoría, que no hemos visto y que definitivamente nos va a costar ver durante las últimas sesiones. Por ejemplo, un microorganismo importante en alimentos es la Listeria monocytogenes, que es muy importante. Sin embargo, dentro del módulo, del laboratorio, nosotros no tenemos condiciones para poder aislar la E. coli, la Listeria monocytogenes. Tenemos diferentes tipos de microorganismos, ya entendiendo patógenos, por ejemplo, los parásitos. Hay unos que les va a tocar estudiar o analizar y presentar que es un parásito. Entonces se vuelve como de alguna manera complementar a todo lo que hemos venido estudiando. Y además de eso, también es importante este módulo porque vamos a estudiar ciertas tecnologías pues que aún no se han visto y que posiblemente de aquí a cómo va, digamos, la evolución del mundo y la evolución de la tecnología, que no nos vaya a sorprender, pues que eso ya esté dentro de los análisis que se realizan aquí en Guatemala. Y los vamos a ir viendo poco a poco. Por lo pronto, entonces, vamos a comenzar con el tema de Escherichia coli, que ya todos conocemos, ya hemos estudiado, ya sabemos quién es la Escherichia coli, para qué nos sirve, qué medios de cultivo nos van a funcionar para el crecimiento de Escherichia coli. Es decir, ya tenemos un panorama general o un panorama previo para poder estudiar la Escherichia coli. ¿Qué sabemos de Escherichia coli? Bueno, Escherichia coli entendemos que es un microorganismo de carácter bacteriano, ¿sí? Y entendemos como primer punto que es una bacteria, ¿sí? Del intestino. Por eso es que
este microorganismo, esta E. coli, no la vamos a llamar patógeno. O sea, es decir, solo entendamos esto. La Escherichia coli, la cepa, digamos, la cepa indicadora de E. coli, no la vamos a mencionar como un microorganismo patógeno. Sin embargo, hay unas especies y variantes de la Escherichia coli, algunas mutaciones, digámoslo así, de la Escherichia coli, que sí se consideran patógenas. Ya vamos a ir viendo el porqué de esto. Pero por lo general, la Escherichia coli la vamos a entender como, o teóricamente la vamos a entender como un microorganismo indicador. ¿Indicador de qué? Indicador de contaminación fecal, indicador de posiblemente crecimiento de patógenos mucho más severos o más complicados, por ejemplo, la vibrio cólera, la salmonela, la shigella, ¿sí? Por lo tanto, le vamos a llamar de carácter indicadora, perdón. Ustedes se dan de cuenta que estamos en vivo y así me pasa siempre, ¿verdad? Trago la lengua, puro cantinflas. Bien, entonces eso lo vamos a entender. ¿Dónde la podemos encontrar a la Escherichia coli? La Escherichia coli está asociada con animales de sangre caliente, seres humanos y animales en generales. ¿Dónde específicamente? Pues se entiende que está directamente asociado, o el lugar donde se asocia es el intestino grueso. Así. Indicadora de contaminación reciente, o sea, es decir, contaminación fecal reciente, o sea, heces fecales recientes. Fácil de eliminar, sí, eso es una de las características muy peculiares de la Escherichia coli. Es un microorganismo bastante fácil de eliminar, o sea, es decir, por ejemplo, un movimiento mecánico puede eliminar la Escherichia coli, un detergente, cualquier tipo, un jabón cuaternario puede eliminar la Escherichia coli, es decir, es bastante fácil de eliminar. El problema es cuando esta Escherichia coli pues, se presenta en sus diferentes fases, es decir, sus diferentes variantes. Además de esto, la Escherichia coli pues, es un microorganismo que no es patógeno tampoco porque no lo consideramos patógeno porque es parte muchas veces de la microbiota del intestino. Pues, es decir, puede ayudar inclusive a procesos de desintegración de los alimentos, captación de nutrientes en el intestino. Entonces, por eso es que no la vamos a llamar entonces patógeno. Es fácil de eliminar. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en procesos de la leche, hay un proceso específicamente que es el proceso de pasteurización, que es básicamente un cambio de temperaturas pues, al producto. Un cambio de temperatura pues, puede eliminar a la E. coli. También un almacenamiento en frío elimina la E. coli, o sea, el frío, la congelación, produce pues la muerte directamente de la E. coli. La temperatura de congelación, lo que yo les mencionaba. Entonces, esas son básicamente las características de un panorama general de la E. coli. Ahora, ya nos vamos a pasar entonces a cuestiones netamente de clasificación a través de ciertas reacciones bioquímicas, a ciertas coloraciones, o sea, es decir, ya vamos a profundizar químicamente en la E. coli, como lo hemos visto. La E. coli, primero, es una enterobacteria. ¿Qué es una enterobacteria? Una enterobacteria es un organismo, un microorganismo que está dentro del intestino. No hay más. Eso es una enterobacteria. E. coli es una de las más estudiadas, es uno de los microorganismos que más se estudian o más se analizan por ser de carácter indicador. ¿Qué más sabemos de la E. coli? La E. coli, ya sabemos que si lo sometemos a un estudio de Gram, vamos a entender que la E. coli es un Gram negativo. ¿Qué forma van a tener esta E. coli? Ya sabemos entonces, bacilo. De las diferentes formas que hemos estudiado hasta el momento, la E. coli se considera como bacilo. Y según su coloración de Gram, la vamos a denominar como negativo. ¿Para qué? Pues conjunto los dos conceptos vamos a decir que la E. coli es un bacilo Gram negativo. Ustedes ya saben cómo se desarrolla ese Gram. ¿Qué otra característica tenemos por acá? Es de carácter mesófilo. ¿Qué quiere decir eso de mesófilos?
Pues básicamente los mesófilos significa que crece a condiciones de temperatura, o sea, es decir, ambiente. Podemos desarrollar una E. coli a través de temperaturas de 25 a 37 grados. Recordarán ustedes los conceptos de psicrófilo, ¿sí? Termófilo, que pues, son organismos que también crecen a diferentes temperaturas. Pero por el momento nos vamos a quedar que la E. coli es de carácter mesófila, o sea, es decir, crece a temperaturas más o menos ambiente. ¿Qué otra característica tenemos por acá? pH. Ya sabemos que es un pH. El pH básicamente es pues las condiciones de acidez y basicidad de algunas soluciones, algunas sustancias. Básicamente se entiende que el pH de la E. coli pues más o menos crece a pHs de 4.4. ¿Qué más? Es decir, bastante básica las soluciones donde se pueden desarrollar. Podemos encontrar la E. coli en diferentes productos, no tan ácidos sino tan básicos, porque no va a crecer la E. coli, no va a funcionar en esos productos. Por ejemplo, no sé, una leche, ¿verdad? Productos lácteos que están más o menos a condiciones de pH básicos, pues no vamos a permitir, pues nos va a permitir el crecimiento de la E. coli. ¿Qué otras cuestiones? Por ejemplo, productos que tienen altos contenido de acidez, por ejemplo, no sé, un ceviche, a mí se me ocurre eso, ¿no? Un ceviche o alguna conserva, pues también mucha acidez elimina prácticamente la E. coli. Esta fotografía se las propongo, digamos, o se las muestro para darles a entender que una E. coli pues tiene diferentes formas también de crecimiento a través de oxígeno. O sea, en este caso, la característica aquí principal es condiciones exentas de oxígeno y condiciones pues favorables de oxígeno. Básicamente la E. coli pues ya entendemos que necesita oxígeno para su crecimiento. Otra característica, bueno, entonces pues antes de pasar a esta imagen, pues haciendo una recopilación de qué es la E. coli, es una enterobacteria, bacilo-gram negativo, mesófilo, crece a un pH neutro y necesita condiciones de oxígeno para su crecimiento o para su desarrollo. Y estas últimas dos características que les voy a mostrar a continuación tienen que ver mucho con unas ciertas reacciones bioquímicas que les va a servir a ustedes para terminar de confirmar si es una E. coli o no. Básicamente son dos. Una es la catalasa. Básicamente la catalasa es una reacción bioquímica que se da a través de un reactivo que se llama peroxidasa. Yo creo que ustedes ya han tenido contacto con el peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es básicamente pues muchas veces se utiliza para como cuestiones de productos del pelo, no sé, ¿verdad? Cuestiones así como de estética, creo yo. O el peróxido de hidrógeno también muchas veces se utiliza como base para como lesiones o para que no se infecten las lesiones. Pues el peróxido de hidrógeno es una reacción bioquímica que lo que va a hacer es ese peróxido está, para cuestiones bioquímicas, la fórmula bioquímica la fórmula química del peróxido es H2O2 y al momento de actuar como una enzima, que es la peroxidasa, pues va a desarrollar eso en agua y en oxígeno básicamente. Nuestra piel, para que ustedes tengan un contexto de esto, nuestra piel pues tiene diferentes bacterias que lo que hace es que el peróxido de hidrógeno, el H2O2, es un producto de desecho. Nuestro organismo está constantemente desechando ese H2O2. Pero el problema es que ese H2O2 es muy tóxico, es demasiado tóxico. Entonces lo que hacen muchas bacterias de nuestra piel, como por ejemplo Staphylococcus epidermidis, lo que hace es convertir rápido ese peróxido para que no sea tan tóxico para nosotros, lo convierte en productos que no sean tóxicos, o sea, es decir, agua y oxígeno. Pues esta reacción bioquímica a través del tiempo se ha visto que es imprescindible para identificar la E. coli.
Lo que se hace básicamente, vamos a ver un video a continuación, es agregar una gota de peróxido de hidrógeno y le agregamos con nuestra asa de nicromo, agregamos la cepa, la que ustedes estén tratando de analizar, vamos a agregarle un poco y va a generar como esa fermentación, como esa ebullición, como esta, sí, como fermentación, como un burbujeo. A esto le vamos a llamar que es catalasa. Entonces la E. coli va a ser siempre, la Escherichia coli siempre va a ser catalasa positivo. De aquí tenemos la siguiente característica, que sería la oxidasa. La oxidasa es otra reacción bioquímica que sirve, básicamente la enzima en la cual estamos estudiando acá se llama el citocromo C. Esta imagen pues representa la oxidasa a través de una presentación en tiras. Lo que se hace básicamente es tomar con un palillo de madera, ¿sí? Se toma la colonia que nosotros queremos estudiar y se frota directamente a la almohadilla de la oxidasa, o sea, del citocromo C. Y pues si hay una reacción positiva, pues vamos a verla de color moradito. Y si no, pues no vamos a ver nada. Por lo tanto, la oxidasa, la E. coli siempre va a dar una reacción oxidasa totalmente negativa. Entonces aquí tenemos dos reacciones importantes, catalasa y oxidasa. Todas las enterobacterias, de hecho, podemos estudiarlas a través de este tipo de reacciones. Todas las enterobacterias están sometidas a este tipo de reacciones. De hecho, estas dos reacciones se utilizan mucho para terminar de confirmar una E. coli. Por ejemplo, tenemos una E. coli y estamos sospechando, esta es E. coli o no, pues voy a hacer una catalasa, una oxidasa y pues nos da un resultado bastante fidedigno. Bien, este video les voy a mostrar rápidamente cómo es que actúa no sé si es el peróxido o la catalasa. Vamos a ver a continuación. Pero es la técnica específicamente de cómo se hace una catalasa y una oxidasa. Bien, entonces básicamente es esa la reacción o la técnica de cómo realizar una reacción de catalasa o peroxidasa. ¿Sí? Condiciones de trabajo, mechero, una lámina de vidrio, peróxido de hidrógeno y automáticamente eso pues nos da una reacción, ¿verdad? Eso lo podemos hacer a través de colonias que sospechemos sea E. coli. Estos videos que se los estoy mostrando los van a tener ustedes en las descripciones de este video, ¿verdad? Para que lo puedan ver y lo puedan linkear ahí y buscarlo. El siguiente es la técnica del citocromo C, que es otra técnica que yo les comento que es
el citocromo para ver pues una reacción morada o negativa que nos va a indicar si es posiblemente coli o no. De hecho, estas dos reacciones bioquímicas no se enfrascan solo para E. coli, la podemos hacer a través de salmonella. Todas las enterobacterias pueden ser sometidas a través de estas dos reacciones o estas dos pruebas. Bien, entonces eso es básicamente la técnica de la oxidasa. Oxidasa para la E. coli el resultado siempre va a ser negativo y la catalasa siempre va a ser de carácter positivo. Dos reacciones bioquímicas que nos pueden salvar la vida para la hora de la identificación. Bien, hablando de otras reacciones bioquímicas, estudiando otro tipo de reacciones bioquímicas que nos pueden dar un panorama de identificación para la E. coli, pues tenemos varios. Tenemos la fermentación de la lactosa o de los azúcares. Recordarán ustedes que E. coli es muy fermentador de cualquier tipo de azúcar, por eso tenemos esa variante de los colores muchas veces en algunos medios de cultivo. Por ejemplo, en el TCI ya hemos estudiado que la E. coli pues cambia en el TCI que es rojo, pues se transforma a un color totalmente amarillo. Esto se debe a que tiene una alta capacidad de fermentación de esos azúcares que tiene ese medio de cultivo. Y además de eso, pues también tenemos la lactosa en el maconqui. Maconqui tiene un azúcar específico que es la lactosa, la cual fue parte del examen de la semana antepasada. Y la lactosa, pues, nos sirve para conocer pues, esa reacción bioquímica. De hecho, si es morada, si es un color, tenemos colonias rosadas en un maconqui, es sinónimo de que estamos ante una E. coli. Si tenemos colonias amarillas, pues es un no fermentador. Pues podemos estudiar y ver qué tipo de no fermentador será. ¿Qué más tenemos por acá? Esta fotografía menciona que se puede tergiversar, digamos, o se puede malinterpretar como una levadura, ¿verdad? Por la forma, solo que en este caso recordarán ustedes que las levaduras pues tienden a ser mucho más grandes, pero está hablando de la tinción de gramo, o sea, hablando de de la microscopía que ustedes utilizan. Levadura no es una levadura, por lo tanto tenemos que corroborar eso bastante. Otra reacción bioquímica importante de la E. coli, que es casi que una reacción digamos que de identificación, es el indol, o sea, es decir, la enzima que estamos sometiendo aquí, o la de estudio es la triptofanasa, es una enzima, que a veces así es su nombre, pero lo importante acá es el indol, ¿verdad? Ustedes ya conocen cuál es la reacción, cómo es que se percibe ese indol positivo. Y la E. coli, recordemos, siempre va a ser indol positivo. Vamos a ver en un medio de cultivo, por ejemplo, el medio de cultivo MIO o MIO y el SIM, ¿verdad? Que nos pueden ayudar a identificar ese indol.
Si da un anillo color rojo, pues ya sabemos que es de carácter del indol, ¿verdad? Es de carácter positivo para el indol. La E. coli siempre nos va a dar un indol positivo. Otro tipo de reacciones, este no es muy común y hay otras reacciones mucho más específicas para estudiar a la E. coli, pues es el rojo de metileno, ¿verdad? Se entiende que el rojo de metileno tiene una enzima que pues, va a desarrollar una coloración roja alrededor de un medio de cultivo. Muchas veces es una modificación del medio del SIM, pues y les puede servir como positivo, ¿verdad? Como un par de aguas. Solo que esta técnica pues no es muy recomendable porque el tipo de medio pues no se estudia mucho. El Bowes-Proskauer es una reacción a una enzima que se llama acetoína. Acetoína pues es casi similar a esta reacción bioquímica. El Bowes-Proskauer va a ser negativo para E. coli. Acetoína pues es la enzima que está ausente, digámoslo así, para esta reacción bioquímica. ¿Qué otra reacción? El citrato, como única fuente de nitrógeno, pues la E. coli siempre nos va a dar citrato negativo en este panel de reacciones bioquímicas. Movilidad, también, ¿verdad? Recordamos que es una reacción bastante buena, digámoslo así, para poder identificar a la E. coli. Movilidad, pues nos va a servir, entendiendo que la E. coli tiene ciertas características móviles, pues la E. coli siempre nos va a dar en un medio de cultivo MIO o SIM esa característica de turbidez que pues nos va a dar un indicio de que estamos ante un microorganismo que es de carácter móvil. Y la última característica o una reacción bioquímica que a mi parecer es bastante importante es la reacción de 4-metil-lubiferol. Esto lo tienen muchos de los medios de cultivo, por ejemplo el medio de cultivo EC, que tienen en su fórmula o en su composición esta lubiferina, esta enzima, entendiendo que esta lubiferina nos va a dar cierta luminiscencia, cierta fluorescencia a las colonias positivas de E. coli. Esta fluorescencia pues, se debe a este 4-metil-lubiferol, ¿verdad? Y pues no redundando mucho, hay medios de cultivo específicos para eso. Por ejemplo, el caldo EC, hay unos medios de cultivo que también ya crecen con esto, ya tienen esta fórmula. Es, por ejemplo, el PRB con MUG, que es 4-metil-lubiferol. Todos los medios de cultivo que tengan esta terminación MUG o MUG, pues se refiere a que posiblemente tengamos en nuestra fórmula del medio de cultivo esta enzima y que, repito, les va a dar pues cierta fluorescencia a la E. coli. La E. coli tiene características, entonces resumiendo lo que yo les acabo de decir, entonces la E. coli siempre va a ser indol positivo, rojo de metil va a ser positivo, la reacción de Bowes-Proskauer negativo y el citrato pues de carácter negativo. Es como una mini batería de reacciones bioquímicas que les pueden servir a ustedes pues para identificar a la E. coli. Esto regularmente ustedes lo van a encontrar como en sus siglas el IMVIC, I-M, V pequeña y C. O sea, es metil, que es, déjenme recordarles, IMVIC es indol, movilidad, rojo de metilo y citrato. Esa es como una reacción abreviada, IMVIC, ¿verdad? De las 4 reacciones que más les puede servir para identificación de la E. coli. Pero pues tenemos muchos medios de cultivo también para terminar de corroborar la identificación. Bien, la clasificación de la E. coli. Fíjense ustedes que hay 4 tipos de cepas de E. coli que usualmente están asociadas ya directamente con enfermedades de carácter agresivo, es decir, ya enfermedades bastante, agresivas, bastante profundas, digámoslo así. Hay 4 cepas de la E. coli que se han estudiado que son de carácter patogénico. Una de ellas es la enteropatógena o abreviada es la EPEC.
la enteroinvasiva, la E. coli enterotoxigénica y la E. coli enterohemorrágica. Básicamente estas 4 E. coli pues se clasifican de acuerdo muchas veces al cuadro clínico que pueda presentar una persona con este tipo de E. coli. Vamos a ver a continuación. La enteropatógena, fíjense que es más o menos de ingestión, o sea, se entiende que más o menos el tiempo de ingestión o el tiempo de presentar síntomas después de la ingestión, automáticamente 12 horas y 16 horas después de la ingestión, pues puede desarrollar esa enfermedad. ¿Qué presenta? Pues presenta malestar general, vómitos, diarreas con moco sin sangre, que esto muchas veces en la teoría se llama melena. Son diarreas con sangre, moco sin sangre. La enteroinvasiva, como les repito, estas cepas pues, únicamente las podemos clasificar de acuerdo a biología molecular. No hay medios de cultivo por el momento específicos para cada uno de los E. coli, de esta E. coli, sino que se clasifican o se diagnostican, digámoslo así, de acuerdo a, primero, el cuadro clínico de la persona y también pues, biología molecular que les pueda servir. La E. coli enteroinvasiva también tiene esa misma característica. Después de la ingesta, a las 12-16 horas de la ingestión, puede desarrollar. Aquí la diferencia es que produce algo que se llama disentería, que es directamente la inflamación del intestino. A diferencia de la enteropatógena, que produce fiebres y dolores abdominales, además también produce diarreas con sangre, moco y leucocitos. Esta imagen pues representa pues digamos esas fecales, una con moco y otra con sangre, ¿verdad? Un mucoide, pero como para que ustedes vean la diferencia. En una de las primeras imágenes pues vemos aquí la moco, ¿verdad? Directamente moco que se asocia con enteropatógena, y la que es moco sin sangre, y la enteroinvasiva, que ya estamos hablando de esa es con diarrea con sangre y moco, lo que ustedes ven aquí más o menos, ¿verdad? La enterotoxigénica, aquí ya estamos hablando de que la enterotoxigénica es una cepa de la E. coli que ya desarrolla toxinas. Es bien característico y bien peculiar porque produce toxinas. Es la misma dinámica. A las 12-16 horas después de la ingestión, pues desarrollan las primeras síntomas, que es malestar, diarreas afebriles, o sea, sin fiebre, vómitos, diarreas acuosas sin mocos ni sangre, solo pura acuosas, y desarrolla toxinas que son toxinas lábiles, más o menos lábiles, o toxinas termolábiles, que son toxinas que pueden desarrollar o se pueden desarrollar luego de una temperatura bastante, digamos, alta. Se pueden activar a 60 grados centígrados. Imagínense ustedes, 60 grados centígrados ya es bastante. O sea, puede llegar a esos extremos y puede permanecer aunque sea por 30 minutos. Y también produce algo que se llama toxinas termoestables, termolábiles y termoestables, que ya estamos hablando de que estas toxinas que desarrolla esta enterotoxigénica, pues desarrolla más o menos a temperaturas de 100 grados centígrados por 30 minutos. Y la enterohemorrágica, que es la que más se ha estudiado hasta el momento, que es la E. coli 157H7, que es el código, digamos, específico de la enterohemorrágica, ¿verdad? Este medio de cultivo, esta bacteria o esta cepa de la E. coli, que es la E. coli enterohemorrágica o 157H7, pues produce algo que se llama verotoxinas. Las verotoxinas, pues no solo desarrollan síntomas a nivel del intestino, sino que también a nivel del cerebro, del sistema nervioso central. Es bastante peculiar en este tipo de contaminación. El síndrome urémico, es decir, una disfunción renal, puede llegar a causar una disfunción renal si no se trata a tiempo. Produce también, o la característica de la infección, digamos, de enfermarse por esta E. coli o 157H7, es que produce algo que se llama púrpura trombocitopénica.
trombótica trombocitopénica. Esa púrpura trombocitopénica se refiere a lesiones como púrpuras, como lesiones moradas en todo nuestro cuerpo. Esto está asociado pues, con los síntomas de esta E. coli. Métodos de identificación de la E. coli. Hay un sinfín de métodos de E. coli. El método de identificación, ya estudiamos algunos tipos de métodos de identificación o de aislamiento en alimentos. Uno es el método de número más probable, es a través de fermentación de tubos múltiples. Recordarán ustedes la tablita y cómo desarrollarlo a través de medios de cultivos como el caldo de seo o bilis verde brillante. Y hay otros métodos que son mucho más rápidos últimamente, que es los métodos de Petrifilm y ColiLert. Inclusive otras metodologías como el INVIC, lo que acabamos de estudiar, que son diferentes tipos de reacciones bioquímicas. El INVIC, ya recordarán ustedes, el INVIC es entonces indol, movilidad, Voges-Proskauer y la C de citrato. Entendiendo que el indol es positivo y la movilidad también es positivo para la E. coli, y Voges-Proskauer negativo y el citrato es negativo. Esta es la forma, creo que algunos ya están asociados al uso de Petrifilm. La ventaja del Petrifilm a través de métodos de identificación es mucho más fácil. La E. coli, fíjense ustedes que hay Petrifilm, o sea, es una técnica sin medios de cultivo, básicamente son medios de cultivo liofilizados, se llaman eso, que están dentro de las plaquitas. Agregamos nuestra muestra nada más y se queda ahí, la incubamos y eso es prácticamente esperar al día siguiente para hacer la lectura. Vamos a ver un video rápido sobre esta metodología de Petrifilm. Vamos a adelantar un poquito. Básicamente, entonces aquí tenemos diferentes, digamos, Petrifilm de la marca 3M. Es una técnica que nos va a permitir identificar la E. coli en forma mucho más rápida, sin utilizar mucho medio de cultivo e inclusive muchas herramientas. Estos se los voy a estar dejando, estos dos videos, que básicamente hablan de la técnica Petrifilm, la cual pues, lastimosamente no vamos a estar estudiando en clase. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es trabajar siempre utilizando medios de cultivo. Pues lo vamos a aprovechar utilizando estos videos. Yo se los voy a estar mostrando pues abajo en las descripciones. Alimentos asociados con la E. coli. Podemos encontrar un sinfín de alimentos, el pollo, por ejemplo, altos contenidos de proteínas, carbohidratos, pues, es decir, agua, muestras de agua, es bastante propenso a crecimiento de E. coli. Y esto es básicamente el resumen de los medios de cultivo que hemos visto hasta el momento, algunos, ¿verdad? Y cómo es que interactúan de acuerdo a la E. coli, cómo es que se van a desarrollar, qué colores vamos a tener, qué enzimas inclusive.
Por ejemplo, el medio de cultivo McConkey, ¿verdad? El más conocido. El McConkey, pues básicamente va a ser, vamos a poner nuestro puntero, McConkey básicamente va a ser un medio de cultivo selectivo diferencial. Principio, eso es decir, ¿para qué sirve? Este McConkey nos va a servir para gram negativo específicamente. Productos, pues básicamente lo que tiene es lactosa en su medio de cultivo y vamos a ver a las colonias de E. coli totalmente rosadas. Y así podemos ir desglosando uno por uno. Por ejemplo, tenemos el agar TCBS, uno de los que hemos visto hasta el momento, es de carácter selectivo, principio, sirve para Vibrio cholera, pero también nos puede dar un parámetro de otro crecimiento de E. coli, de gram negativos, como la E. coli. ¿Qué azúcar es la que contiene ese TCBS? Es sacarosa, y nos sirve para colonias transparentes. E. coli vamos a ver colonias totalmente transparentes. Y así vamos a ir viendo una por una. Bien, básicamente entonces esto es la presentación de coli, para qué sirve cada uno de los medios de cultivo y la práctica del día de mañana, pues vamos a ver diferentes tipos de medios de cultivo para únicamente estudiando la E. coli. Por el momento no hay ninguna tarea. Lo que sí me gustaría es que ustedes evaluaran este video, que le sacaran el mejor provecho a este video. Y además de eso tienen ustedes los videos que están en esta presentación específicamente y van a tener ustedes su resumen, el resumen de E. coli, el cual se les voy a estar pasando a través del link o se les voy a estar mandando a través de su WhatsApp para que ustedes lo tengan y lo estudien, porque en base a eso pues vamos a tener una evaluación el día de mañana sobre esta presentación. Muy bien, eso es todo entonces por este video. Nos vemos entonces el día de mañana a la misma hora. Que pasen feliz noche, un buen descanso.